Muy buenas noches, apreciados seguidores. Realmente estamos retomando la parte de los live de todos los jueves, que como supieron ya la semana pasada y las otras semanas, en las 2 semanas anteriores, ya por problemas familiares, me había tenido que ausentar, donde estaba recopilando y estaba recargando energía para darle muchas informaciones y continuar con el desarrollo de estas informaciones directas desde el médico hacia el paciente, indistintamente de que usted se pueda operar conmigo o no. Lo más importante es que tengan que la información le llegue a ustedes, y de ahí ustedes deciden con quién operarse, qué operarse, hablar algo de riesgos, de la temática de llevar al paciente a cirugía, de llevar al paciente o de seguir al paciente, dándole el seguimiento desde la A hasta la Z, desde el 1 hasta el 10, desde qué hacer antes de la cirugía, qué hacer durante de la cirugía, cómo preparar un paciente, que eso es lo que le ofrecemos desde todo mi staff, que tenemos ya desde varios asistentes hasta información cibernética, informaciones de las redes, desde que llegan a los correos que tenemos habilitado para ustedes, aquellas personas que de alguna u otra forma llegan mediante al correo info@drjuliomolinaS.com. Ese es el que está en la portada del Instagram, de mi Instagram. Gracias a ustedes por estar siempre ahí presente y siempre esperando como todos los jueves. Ya veo que se están uniendo algunos, que ya sumamos casi 100 por ahí. Eso quiere decir que siempre están a la espera de que saquemos informaciones sumamente importantes. Las informaciones, ya dándole más valor y más fuerza a este comentario, las informaciones que debe tomar el paciente se las damos vía oral, o sea, verbal, perdón, se las damos por escrito en documentos, se las damos por correo, todas aquellas informaciones acerca de su cirugía en sentido general, y tratamos al máximo de que no se quede ninguna información en la palestra, para que el paciente no tenga de qué preguntar, que todo esté ahí, que todo esté claro, lo más claro posible. Realmente le damos informaciones desde y durante el presupuesto, y ahí mismo incluye desde todo lo que incluye el procedimiento quirúrgico, la preparación que lleva un paciente con el protocolo que llevamos desde hace ya muchos años, de análisis, estudios como electrocardiograma, radiografía, tomografía si es necesario, evaluaciones por el cardiólogo, por el neumólogo o cualquier otro especialista que amerite evaluar el paciente. Le hemos hablado mucho acerca de que hemos estado operando pacientes para tratar de llevar la mayor seguridad al paciente, y espero que me entiendan y que no me confundan con lo que yo les voy a decir. Si bien es cierto, cada paciente, por más sano que esté, siempre presenta un riesgo de complicaciones. Entonces, por eso es que hay algunos pacientes que no califican para ser operados de cirugía plástica, porque recuerden que la cirugía plástica es un lujo, es algo estético, donde no todos los pacientes lamentablemente califican para eso. Pacientes con problemas cardíacos, pacientes con problemas con asma incontrolable, dentro de todos, pacientes con lupus que no tenga una valoración. Sí estamos operando pacientes con HIV positivo, con hepatitis C, hepatitis B, dentro de otras cosas, pero recuérdense que tienen que tener titulaciones indetectables. Eso es sumamente importante. No siendo así para los pacientes diabéticos. Lamentablemente a los pacientes diabéticos les tengo una mala noticia, de que si bien es cierto, ya tenemos algunos años no trabajando con pacientes diabéticos tipo 1, aquellos que son insulino dependientes, porque son un detonante de riesgo de alto calibre, porque no responden igual a los procesos inflamatorios o procesos infecciosos, a las cicatrices, dentro de todo. Entonces, lo que estamos tratando de limitarle al máximo sus cirugías. Aquellos pacientes diabéticos tipo 2
lo que son que utilizan hipoglicemiantes orales. Realmente la mayoría de estos pacientes están vetados. No se pueden, no se deben operar pacientes con este problema de diabetes, porque también volvemos a las complicaciones. Debemos evitar al máximo complicaciones en pacientes diabéticos. Otros pacientes son los pacientes de más de 55 años que se le vayan a hacer lipo. Realmente ya hay pacientes programados con esa edad o menos de 60 que se le van a hacer lipo, pero ya estamos tomando de plano y hacia el frente, dándole la cara al paciente de que un detonante de su riesgo serían tener más de 55 o 60 años haciendo una lipoescultura. Realmente esos pacientes deben limitarse a dietas, a controles de su obesidad y esa parte de ahí, porque ya no es justificable, no es que están ancianos ni mucho menos, sino que estamos hablando del metabolismo de ese paciente, del sistema inmunológico, cómo le va a trabajar. Eso es sumamente importante. Recordarles también que hay un sinnúmero de pacientes, tienen que comunicarse con tu médico de que no deben ser operables. No deben ser operables porque antes de presentar unas complicaciones, que es lo que estamos evitando, y evitándote a ti, que eres una posible paciente, vamos a leerle la cartilla, como le digo yo. Vamos a ver, tú tienes esto, tú puedes solucionarlo, bien. Pacientes con anemia no deben ser, ni van a ser, en nuestra parte, llevado a cirugía, por también incurrir en transfusiones innecesarias. Realmente no es que yo no transfunda a un paciente, siempre y cuando tenga las condiciones para que sea transfundido, que es el mínimo de los casos en nuestro caso, valga la redundancia, porque realmente una transfusión es un riesgo, pero si es para salvarle la vida al paciente, ahí no escatimamos y transfundimos al paciente, que es la minoría de los pacientes que llevamos a una transfusión. Esto en sentido general, debemos recordarles a los pacientes que en mi caso muy particular no voy a operar pacientes que tengan índice de masa corporal mayor de 29.9. Ya bajé de 30. 29.9 estrictamente por ahí, y para los hombres 31.9. Estoy tratando de ayudarte, estoy tratando de limitarte en cuanto a riesgos. Entonces, si eso es un riesgo, por favor, no me insistan. O lleguen ese peso o no califican para operarse conmigo. Yo no tengo nada de los gorditos, pero yo sé que hay límites para ellos, que hay otros métodos, ejercicios, cirugía bariátrica, tenemos a quien recomendarle cirugía bariátrica, en esto, en aquello, nutrición, quien sea. Pero el paciente, no es que el gordito no se pueda operar. Yo en mi calidad de cirujano plástico no le puedo ofrecer ningún procedimiento a estos pacientes a menos que no haya una condición, como los pacientes postbariátricos, entre ellos, que se puede operar con un 32 o algo así. Entonces, realmente tienen que tomar en cuenta que el peso es un detonante también para complicaciones. Entonces, si tenemos un detonante ahí que podemos evitarlo, vamos a evitarlo hasta que el paciente tenga condiciones idóneas para ser llevado a cirugía. Eso es sumamente importante. Hay otros factores que tienen como limitante dentro de estos casos pacientes con trastornos vasculares que yo definitivamente no voy a llevar a sala de cirugía. Un paciente que me llegue con que su mamá, su papá, su hermana o algún familiar directo, llámese hermanos, padres o abuelos, hayan tenido un trastorno de coagulación, que le hayan puesto una sombrilla en la arteria o la vena, que hayan tenido una trombosis, que hayan tenido cualquier trastorno vascular. Realmente está descartado el paciente, así no sea que le haya dado a él o a ella. Entonces ya tengo algunos parámetros de algunos pacientes que realmente no voy a escatimar diciéndole que sí a un paciente innecesariamente, cuando yo sé que este paciente se me puede complicar. No es que yo esté temiendo de los pacientes, ni mucho menos, sino que tengo que decirte la verdad. Y si no te la digo yo, ¿quién te la va a decir? En la calle hay 70 que te pueden operar diciéndote que no, ni te mencionan eso. De hecho, estamos teniendo cada vez más restricciones muy estrictas sobre eso. No solo sobre esta parte de vascular, sino ante cualquier eventualidad que es sumamente importante, porque debe depender el progreso y
el rol de desenvolvimiento del proceso inflamatorio y desinflamatorio de tu cirugía. Eso es sumamente importante. Ya le hablé del índice de masa corporal adecuado. En nuestro caso, 29.9. Tómalo muy en cuenta porque de ahí va a depender mucho también el resultado del paciente. Dentro del protocolo, ya el paciente que está apto, que está en cirugía, que ya se operó, recuerden que hacemos un ingreso de prácticamente 24 horas. En algunos casos podemos ingresar al paciente en la noche anterior y lo operamos en la mañanita. O lo ingresamos a primera hora de la mañana, 6:30 de la mañana, lo operamos ese día y al otro día en la mañana, ya a partir de las 6, 7 de la mañana, van mis enfermeras privadas con la doctora Curiel, que le va a dar muchas informaciones, va a abrir la faja, va a ver si todo está bien, le va a tomar algunas fotos importantes sobre sus resultados y de ahí va a depender mucho de todo lo que yo le voy a decir. No solo, volvemos otra vez, le van a dar muchas informaciones vía verbal, de manera informativa, que también te la dan de manera escrita, porque es importante que le demos al paciente un seguimiento muy estricto y muy personalizado ya en el postoperatorio, que es tan importante como el mismo hecho de la cirugía. Eso es así. Después de ahí, al día siguiente, te van a preparar si estás en condiciones para ser egresado, para dártela de alta. Ya eso de las 7 a 9 de la mañana, ya estamos en proceso de colocarte la bombita, si hay que colocarte la bombita. A propósito de la bombita del dolor, los pacientes que ya elijan colocarse la bombita, recuerden que la bombita se le coloca al día siguiente. Ya la doctora Figueroa le va a hablar mucho de esa parte. María Teresa tiene muchísimo conocimiento sobre ella, porque ella es realmente quien administra esa parte y le dice todas las informaciones antes, durante y después de ella. Entonces, eso se coloca al día siguiente de la cirugía, antes de la de alta, porque ya tiene el medicamento por las vías el paciente desde la sala de cirugía. Entonces, eso es sumamente importante que lo sepan. Otra cosa, después de ahí, en la de alta, las enfermeras y la doctora le dan las informaciones de los medicamentos que debe tomar, desde cuándo debe iniciarlo. Todas las preguntas que puedan encontrar ahí se las pueden preguntar a ella o a ellas, porque siempre va a atenderte una de mis enfermeras, que es Lucy Pujols, o la señorita José Peña. Después de ahí entonces yo paso o con ellas o solo, de manera que todo está bajo control para darte la posible de alta, y ahí firmamos la de alta y te doy las informaciones básicas o las informaciones mínimas informaciones que tienes, o todas las informaciones que necesitas para tu de alta. Es el momento que deben siempre tener, en mi caso, digo en mi caso porque puedes elegir otro cirujano, en mi caso que debe elegir en los teléfonos, más en los teléfonos inteligentes de hoy en día, tienen una parte que se llaman notas. En las notas o notes en inglés, es para usted anotar, a escribir todas las preguntas a vida y por haber que necesites o que quieras preguntar. Entonces es muy fácil ya cuando la tiene por escrito mandar esas informaciones o dármela a mí o preguntármela o a la doctora o a mi enfermera. Eso es sumamente importante desde el seguimiento. Ahí te va a decir si necesitas la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica, como ustedes saben, es un método que se utiliza en los pacientes con trastornos vasculares o con deficiencias vasculares, o en pacientes con muchas estrías, o en pacientes que se le hace tummy tuck o abdominoplastía. Donde quiera que necesitemos oxigenación, ahí vamos a utilizar la cámara hiperbárica, incluyendo que esta cámara hiperbárica, ya le explicaré luego lo que es, le sirve también a los pacientes que se le hace lipo solo, y van a ver que tienen una recuperación mucho mayor a cualquier paciente que no se dé cámara hiperbárica. El sistema de cámara hiperbárica es un equipo donde va a aportarte oxígeno a un porcentaje alto, encerrado en una cámara, en una cápsula que no te va a hacer daño y te va a estar entretenido, una cápsula transparente,
donde la mayor concentración de oxígeno va a pasar a tu circulación y va posteriormente a llegar a los tejidos. En los tejidos va a ayudar a una buena cicatrización, a una buena eliminación de coágulos y eliminación de muchas posibilidades de que ese tejido se pueda dañar. Eso es sumamente importante. Ya tienen, dentro de las informaciones que le van a entregar ese día, tienen informaciones de cómo ir a una terapia de cámara hiperbárica, que normalmente son de 5 a 10 sesiones, algunas veces, muy pocas veces, 3 sesiones de cámara hiperbárica. También va a tener un WhatsApp personal conmigo para que me escriban cualquier tipo de pregunta o cualquier información que quieran averiguar directamente con tu médico, en este caso conmigo. Eso es sumamente importante. O importante también, después del 3.º al 4.º día aproximadamente, que te damos la de alta, debes volver otra vez a curarte. Las curas, ese mismo día de las curas, ya debes tener previamente tus sesiones reservadas de masajes. Esos masajes preferiblemente deben ser con nosotros, aunque te des la mitad, aunque te dé 2, 5, 3, X, preferiblemente 10 o más, pero con nosotros porque vamos a ofrecerte la seguridad de darte unos masajes que no te van a inflamar, de darte unos masajes que van a liberar y a drenar linfa, a drenar parte de la inflamación, y vas a ver que tus miembros inferiores o superiores van a ir drenando lo más rápido posible, incluyendo la espalda y a veces el abdomen cuando no se hace abdominoplastía. Digo cuando no se hace abdominoplastía porque una vez que se hace abdominoplastía, el paciente debe esperar por lo menos 4 o 5 semanas para darse masajes en el abdomen de ese lado. Hablando más de esto, allí podemos ayudarte con los masajes, el drenaje, los drenes. Normalmente si un paciente se le hace lipoescultura, casi siempre tiene un drain atrás, un drain que va a salir líquido, va a salir grasa, agua, soluciones, y sangrecita también, ¿por qué no? Donde se te va a retirar del 3.º al 5.º día. En el caso de la abdominoplastía, dura de 8 a 10 días aproximadamente, que es en la parte anterior. Lo del drenaje linfático en la parte posterior, dura aproximadamente 3 a 5 días. Ese va en la parte baja de la espalda, después del derrier. Básicamente eso es lo más importante, saber esto. Hay muchas informaciones que siempre tienen que estar muy atento a lo que tu médico te dice, a lo que las enfermeras te dicen. Mis enfermeras, no sé las otras, los demás, pero mis enfermeras son una extensión de lo que yo soy, de lo que tengo, porque tienen el conocimiento que yo les he emitido, y todo lo que dicen es como si yo fuera diciéndoselo a ustedes. No es que yo me escapo, me voy por ahí, porque yo le doy la cara a todo el mundo, pero sí es cierto de que cuando quieras verme, habla con Gladys, mi asistente, o habla con la misma enfermera que te bajan y te dicen, no, el doctor está en tal sitio, espéralo ahí, tal cual día que necesites. Entonces, las curas pueden ser con nosotros siempre, no es que pueden ser, no, deben ser siempre con nosotros, que tenemos el conocimiento de lo que hicimos, y en base a eso vamos a curarte. Entonces, debes seguir los reglamentos de esa parte, porque una complicación de esta, porque tú no hayas ido a tus curas, porque tienes un familiar médico que te va a curar, o tú crees que sabes a curarte y no, realmente no se hace bien, entonces eso realmente puede producir algo de problema o de inquietud sobre el paciente. Agarra una infección, un seroma, un hematoma que no logras identificar, entonces ahí vienen los problemas en esa parte. Las curas son, ya le dije que son estrictamente por nosotros. Debemos curarte al menos 1 o 2 o 3 veces a la semana, pero si así debemos curarte 10 veces o 5 veces a la semana, una vez diario, así lo haremos. Ya mis enfermeras te van a ir diciendo, y la doctora también, cuántas veces debes venir a la sala de cura. Eso es sumamente importante. Entonces, recuerden ustedes que a ustedes se les dio un teléfono que es el 849, ni siquiera lo quiero dar por aquí porque es un teléfono personal entre mis pacientes y yo, mis pacientes postoperados, que para mí es lo más importante. No es que no tengan importancia que yo pacientes que se van a operar, pero para mí esos pacientes no es que tengan que hacer caso.
a caso y asunto y atención tengo que ponerle a aquel paciente que ya está operado, que sí realmente me necesita. El que está operado está a la espera de tu médico, de tu enfermera, de nosotros, desde staff. Aquel paciente que se va a operar, sencillamente conmigo o más nadie. Eso es sumamente importante. De ahí que vemos los resultados de acuerdo a las veces que te podamos atender. Tenía algunas preguntitas, creo que hemos abarcado prácticamente o gran parte de lo que ya tenía pendiente con esto. Discúlpeme algunas preguntas que no contesto, porque no puedo con los DM, no puedo darle velocidad, porque quería darle esa información tan importante. Algo que se me quedaba. A su debido momento tenemos grandes noticias, importantes noticias para ustedes, de logística, de todo a su favor. Siempre estamos trabajando a la vanguardia, todo es el staff completo. Somos aproximadamente unos 20 personas, todos profesionales, desde enfermeras, masajistas, peluqueras, manicure, secretarias, anestesiólogos, cabelleros, asistentes, médicos, enfermeros, todos profesionales. Entonces, que esto vamos a garantizarte la seguridad de hacer al máximo frente a la salud que posees para dar tu mejor servicio y buscar la mejor versión tuya. Realmente eso es lo que uno idea, eso es lo que uno idealiza, pero en nuestro caso eso está concretizado ya. Entonces, si vamos a darte atenciones, vamos a darte atenciones en grande. Eso es sumamente importante, pero tienes que poner de tu parte en ese sentido. Comunicarte conmigo, el teléfono que te damos después de operada, comunicarte con todos nosotros, con Gladys, con mi enfermera, con la doctora, con todo quien sea necesario. No se queden sin preguntar, por vergüenza, por lo que ustedes quieran. Ábranse. Recuérdense que ustedes tienen que casarse con nosotros. Digo con nosotros, hasta yo soy parte de eso, pero tienen que tener la confianza necesaria para hacernos cualquier tipo de pregunta. Que aquí estamos. Yo no he visto a ningún ser humano con otro en la boca, como un perro, cargando al otro. No. Entonces no tengan miedo. No tengan miedo y confíen en su médico, porque es el único que le va a dar garantía, no de los grandes resultados que quieren o que idealizan cada paciente, sino garantía de que estaremos siempre contigo en las entradas o en la entrada, en el preoperatorio, en la cirugía y en el posoperatorio, que es tan importante como cualquiera de esos dos. Tanto el preoperatorio, que hay que tener el paciente en óptimas condiciones, como en el caso de la cirugía, del procedimiento, que siempre estamos contigo. Entonces, esto es la información que tengo principalmente para ustedes. Y recuérdense que no estoy en óptimas condiciones para darle muchas informaciones, pero es mejor así, porque hay datos que ustedes necesitan saber, pero me interesa más que ustedes se muevan, busquen, investiguen y luego me pregunten, o pregúntenle a su médico. No se queden con una sola opinión. Yo estoy cada vez más estricto a la hora de preparar un paciente, porque no soy yo solo. Yo agarro un paciente que tiene anemia, por así decirle, que hay otro médico que lo opera. Aunque yo quiera, mi equipo de anestesiólogos de la clínica van a decir que no, ¿por qué opera a ese paciente? Entonces así es. Esto es un equipo multidisciplinario donde no estoy solo, gracias a Dios. Entonces, ayúdense ustedes. Traten de hacerse su hemograma, su CBC, su CBC, como ustedes quieran, en su país, en su lugar de origen, para mandárnoslos. Mándenselo a Gladys, mándenselo por el correo, para que no vuelvan a decir que no se le avisaron. Entonces, es de muy mal gusto que ustedes lleguen a la hora de la cirugía. Una paciente esta semana, tuve que decirle lastimosamente que no, porque tenía anemia. Pero ella me dijo, doctor, ¿y cómo es posible que usted me diga eso ahora? Si yo vine con un pasaje con mi esposo, con mis 2 hijos, con mi mamá, y que yo ahora, que no me opere. Digo, bueno, ese no es mi problema. Ahora vamos a buscarlo. Realmente la información se le había dado
verbalmente y se le había dado confirmado y se le había dado por escrito. Las letricas pequeñitas, usted tiene que hacerse ese hemograma, usted tiene que estar segura de que viene para un procedimiento y tiene que estar en óptimas condiciones de salud. Eso es sumamente importante porque de ahí dependen muchas cosas. Eso me acuerdo de una paciente que vino una vez de Oriente, Japón, para allá, que cuando llega aquí, llega con un poco de anemia. Digo, no, yo no puedo operarte, ni te voy a operar. Resulta que, para no hablar el cuento, se operó a los 2 días con alguien que siempre se va a encontrar con alguien que lo opere, y resultó con 3, 4 transfusiones, unidad de cuidado intensivo y otras cosas más. Entonces son dolorcitos de cabeza que no quiero yo llevármelo, que no solo yo soy el que lo asume. También anestesia, también mis ayudantes, todo, porque todos somos una sola guía para el paciente y somos el mejor apoyo que puede tener el paciente, siempre y cuando el paciente nos coopere en esa parte. Recuerden que la mejor versión es una versión individual, porque yo no tengo robot, yo no tengo un molde de cada paciente. Yo quiero la nalga de esta, que el culo de aquella, negativo. Tu mejor versión va a ser la estructura física y anatómico de tu cuerpo, no es el de otro. A Ramona, a Scarlett, a Michelle tendrán su mejor versión cada una. Por eso yo no tengo un sello de que ese es el doctor Molina. No. ¿Por qué? Porque cada paciente es individual e independiente. Hay ciertos tips y ciertas cosas que se pueden identificar en mis pacientes, pero recuerden que lo mejor y lo ideal es hacer mejor versión de cada quien. Si tú esperas, no, yo quiero que me ponga así, pero realmente tú eres así, yo realmente no. ¿Cómo yo te volteo? No puedo, y si te volteo, te dejo. No, sean realistas en lo que quieren. No es lo que ustedes quieren meterse, lo que quieren hacer, sino lo que se puede hacer con ustedes. A ver si tengo algún chance de alguna preguntita antes de cerrar. Esto es sumamente importante. Recuerden que estamos haciendo mi página de YouTube, que vamos a tener para los de habla inglés. We have a YouTube line, YouTube page. Muy pronto ya le daremos todos los datos desde que esta conversación que tenemos ahora le podemos subtitular en inglés, y eso está a la puerta de la salida, ahí mismo está. Así que no se desesperen, que eso viene pronto. Aquí tenemos una preguntita donde dice que el paciente pregunta de historias. ¿Qué es lo más peligroso de un tummy tuck? ¿Es lo que usted me va a hacer? Bueno, me imagino que esa es la pregunta básica que quiere el paciente, pero hay condiciones y complicaciones que están ya descritas. No vamos a caer en la perorata de que el paciente le da esto y esto. Hay múltiples cosas. Así no debe ser la pregunta. Usted se va a Google, busca muchas definiciones, complicaciones de un tummy tuck, y luego viene aquí, o un DM, o me llama directamente: doctor, vamos a hablar de complicaciones de un tummy tuck. Y ahí le hablo profesionalmente, cabalmente. ¿Para qué? Para que sepa y se nutra de estas informaciones. A eso nos referíamos ahí. Yandel, gracias. Hay una pregunta interesante. Recuerden, doctor, ¿puedo hacerme el tummy tuck o abdominoplastía, lipo, BBL, lipo de la papada, hasta el ombligo que quiera, mi amor? Pero recuérdate que no es lo que tú quieras. Tú quieres además de eso hacerte los senos, tú quieres además hacerte los párpados, hacerte esto, el ombligo, el pie, todo lo que puedas querer en tu imaginación. Pero conmigo te voy a dar las pautas a seguir de qué es lo que llevas, según y de acuerdo a los resultados de tus estudios y análisis. No es lo que tú quieras, eso es lo que tú ideas. Prepárate para decir al médico: doctor, yo quiero 5 cosas. Ok, pero también prepárate para saber, y si él te dice, no, una sola cosa, ¿cuál tú te harías? Ah, no, yo quisiera que por lo menos se me haga tal cosa. Eso es pensar en grande, pensar en un buen resultado, porque de ahí va a depender muchas cosas.
en cuanto a la cirugía se refiere. Eso es un momento importante porque recuérdense que no es lo que ustedes quieran, no es lo que yo quisiera, es lo que tu cuerpo permite que se te haga. Eso es sumamente importante porque de ahí va a depender los resultados. También acuérdense que mientras más procedimientos, mientras más cirugía se le hace a un cuerpo, responde más tórpidamente, se recupera más lentamente, dura más tiempo. Entonces, casi siempre cuando a un paciente se le hacen 3, 4, 5 cosas, hay alguna de ellas que se va a quedar y viene el dolor de cabeza hacia el médico. Ay, doctor, este seno tiene una rayita aquí, una cicatriz o no sé qué, se me abrió esto. Tú le preguntas, ¿y el abdomen? Ay, no, hermosísimo. Y el ombligo, espectacular. Y la lipo, muñeca. Y las nalgas, ni hablar. Lo soñado. Y los brazos y la papada, excelente todo. Pero este puntico me está... Entonces, a eso me refiero. Traten de ser realistas. Mientras menos cosas se hacen, mientras menos cirugías se hacen, recuerden que vamos a tener un mejor resultado. Eso es sumamente importante porque de ahí depende, mientras menos injuria, mientras menos trauma se le incurre en el paciente, mejores resultados vamos a tener. Yo creo que está bueno por hoy. Gracias a ustedes por estar siempre ahí, porque siempre me están apoyando y que siempre, o gracias a Dios, casi siempre se llevan de lo que les decimos. Entonces recuerden hacer su preoperatorio antes de venir aquí para que no lleguen aquí con problemas y que estén seguros de que son pacientes sanos. Ser lo más fiel y confiable y lo más sincero con el médico, sea conmigo o sea con quien sea. Pero recuérdense que si vienen de mí, tienen que hablar con la verdad, porque si no, no vamos a comenzar mal, porque no debe terminar bien. Entonces, si queremos terminar lo mejor, lo ideal posible, vamos a comenzar bien, a ser sinceros, a decir la verdad a mí, al equipo, a la anestesia, a todos en la clínica, a tu admisión. Si tienes una cirugía, si tienes 10 abortos, dilo. Si tuviste tal o cual cosa, dilo. Ah, que eso te va a llevar a que te van a decir que no. Buena por ti. Buena por ti que no te vas a operar. Buena porque te encuentra un médico responsable que sea yo, sea la anestesióloga, sea cualquiera de mi equipo o admisión que te está diciendo la verdad y eso lo está haciendo por ti, por tus resultados. No nos interesa lo que es la parte económica, por así decirle. Lo más importante es que tú tengas la salud en óptimas condiciones para ser llevada a cirugía. Señores, muchas gracias por siempre estar ahí, siempre dándome ese apoyo incondicional todos los jueves. Tengo un tema sumamente interesante que lo sacaré prontamente, hablar profundamente sobre los resultados y sobre la bombita del dolor. El pain pump es algo revolucionario que está acaparando mucha gente. La gente no sabe qué hacen, qué tienen, pero ya pronto les van a hablar de muchas cosas interesantes, para qué sirve, qué esto, qué aquello, si tú eres alérgica, todo te van a dar, todos esos detalles te lo va a dar la persona correspondiente. Eso le corresponde a la doctora María Teresa Figueroa Apolinar, que prontamente, si Dios quiere, el jueves que viene vamos a tener una pincelada de esto o una cápsula dentro de nuestro live del próximo jueves. Así que el Señor que me lo bendiga y será hasta el próximo jueves. Chao.